¿Qué ocurre cuando, en medio de negociaciones históricas de paz, se intenta eliminar al líder de una potencia nuclear? No estamos ante un episodio cualquiera de la política internacional. Este es el instante que amenaza con redibujar el mapa del poder global y reescribir las reglas que han mantenido a raya el abismo durante generaciones completas. Mientras los enviados especiales recorrían pasillos diplomáticos en busca de acuerdos, un ataque con drones sacudió Moscú y desató el pánico en toda Europa. No fue un acto impulsivo ni una reacción aislada de algún sector radicalizado. Los días previos, los principales líderes europeos ya lanzaban advertencias cada vez más agresivas, preparando el terreno para lo impensable. Lo que muchos creyeron una simple escalada verbal, resultó ser una amenaza concreta y orquestada con precisión. Pensemos en el contexto. La cumbre se aproximaba, con la expectativa mundial puesta en un posible avance hacia la paz. Horas antes del esperado encuentro con el presidente estadounidense, el golpe se ejecutó. El mundo aguardaba un gesto de reconciliación, una imagen que recordara los grandes tratados históricos, como los acuerdos de Camp David o la firma del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Pero la esperanza era solo una ilusión cuidadosamente construida. Las condiciones impuestas a Rusia eran inaceptables desde el inicio. El diálogo era una coreografía vacía, destinada al fracaso, como ya ocurrió en tantas otras ocasiones, desde la conferencia de Múnich hasta los intentos fallidos de paz en Siria. Washington, en vez de imponer su liderazgo, quedó reducido a espectador. La capital estadounidense funcionó como escudo y pretexto para una jugada que buscaba provocar a Moscú y justificar futuras acciones. Millones de personas, desde París hasta Varsovia, se preguntaban si la paz internacional no había muerto en ese mismo instante, igual que la sensación de seguridad colectiva tras la crisis de los misiles en Cuba. El verdadero peligro es quedarnos en la superficie y ver el atentado únicamente como una operación fallida. Bajo esa apariencia se esconde un giro histórico. La seguridad colectiva, las alianzas y la credibilidad de los mandatarios europeos han entrado en una era de turbulencia y riesgos impredecibles. La historia nos enseña que, cuando una acción así se produce, el mundo cambia. Recordemos el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Un solo atentado encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias pueden ser incalculables. Para entender por qué este atentado cambió las reglas del juego y cómo puede afectar a cada uno de nosotros, hay que retroceder y analizar las fuerzas que llevaron a los protagonistas hasta este límite. Es esencial comprender el contexto previo, los pequeños gestos y declaraciones que, sumados, conducen a una situación explosiva. Para descubrir el origen de esta crisis, hay que observar los movimientos previos sobre el tablero internacional. Solo así podremos descifrar qué motivos llevaron a este punto de no retorno. Imagina un tablero de ajedrez donde cada pieza representa un país, un interés, una herida histórica. Cada movimiento previo, desde el despliegue de tropas hasta las sanciones económicas, fue construyendo una tensión que explotó en este atentado. Nada de esto sucedió por casualidad. Todo empezó mucho antes del atentado. Para comprender cómo llegamos al borde del desastre diplomático, hay que regresar a aquella Navidad, cuando un líder europeo lanzó palabras venenosas contra el presidente ruso. Esa declaración no fue simplemente un arrebato, fue el primer disparo de advertencia, la señal de que algo mucho más grande se estaba gestando. En ese instante, muchos lo tomaron como una provocación más, una de tantas en la historia reciente. Ahora, sin embargo, todo encaja. Era una advertencia calculada, una promesa de conflicto anunciada con meses de anticipación, como ocurrió en 1914 tras la acumulación de alianzas y amenazas en Europa. Incluso antes de la apertura oficial de la cumbre, los preparativos para el ataque ya estaban en marcha. Los drones cruzaban el cielo, horas antes de que los líderes se sentaran a conversar. Esto prueba que desde el principio nunca existió una oportunidad genuina de alcanzar un acuerdo. El destino de las negociaciones estaba sellado mucho antes de que comenzaran. Es como si en la Guerra Fría, mientras se negociaba el Tratado INF,
Uno de los bandos hubiera lanzado un ataque encubierto contra el otro. La posibilidad de diálogo se habría evaporado. Las condiciones presentadas a Rusia resultaban inaceptables. Se exigía la entrega de territorios bajo control ruso, la aceptación de tropas extranjeras permanentes y una tregua prolongada disfrazada de referéndum. Los comunicados oficiales sonaban conciliadores, pero en la práctica era una rendición encubierta. Moscú, a pesar de todo, sostuvo una postura de diálogo y realismo, reiterando los límites que jamás cruzaría. Mientras tanto, la contraparte alternaba amenazas y promesas vacías, cambiando su relato cada pocos días, recordando la falta de coherencia de las potencias aliadas en Yalta y Potsdam, cuando la desconfianza dominaba cada acuerdo. Donald Trump, seguro de poder mediar un acuerdo histórico, terminó siendo una pieza más en el tablero de otros. Su objetivo era presionar a Rusia y facilitar una salida, pero fue utilizado como cortina de humo para una provocación mayor y luego humillado ante el mundo. Frustrado y furioso, comprendió demasiado tarde que solo fue usado para dar legitimidad a una estrategia ya definida desde el inicio. Esta situación recuerda a otros líderes que creyeron poder controlar los acontecimientos, solo para descubrir que eran instrumentos de fuerzas más grandes, como Neville Chamberlain en 1938. Ignorar las verdaderas intenciones tras los discursos públicos puede ser letal. Creer en negociaciones que son solo teatro produce una ilusión de avance, mientras en la sombra los próximos movimientos ya están en marcha. Lo que realmente está en juego es la capacidad de distinguir entre diplomacia auténtica y farsas peligrosas. La historia está llena de ejemplos donde la falta de claridad precipita catástrofes, como sucedió en la conferencia de Múnich, cuando la aparente paz solo preparó el terreno para la guerra. El verdadero estallido ocurrió cuando el atentado fracasó y todas las máscaras diplomáticas se vinieron abajo, revelando los cálculos ocultos de cada actor. Era el momento de la verdad. Los líderes ya no podían esconderse detrás de comunicados ambiguos ni de promesas vacías. La realidad había superado cualquier ficción. Ahora, con las cartas expuestas y la confianza destruida, la pregunta es, ¿quién se atreverá a dar el siguiente paso? Las consecuencias de este fracaso trascienden a los líderes. Afectan al equilibrio internacional y a la seguridad de millones. Es como si, tras el colapso del Pacto de Varsovia, las potencias se vieran obligadas a improvisar en un escenario donde las reglas conocidas ya no existen. El atentado perseguía dos metas: desestabilizar Rusia o provocar una reacción brutal que dinamitara las negociaciones. No logró ninguna. El fracaso no solo fue operativo, sino un revés estratégico para quienes lo tramaron. La incapacidad para lograr sus objetivos recuerda los intentos fallidos de asesinato durante la Guerra Fría, cuando la CIA y el KGB jugaban al límite, a veces con consecuencias desastrosas para la estabilidad mundial. De haber tenido éxito, el caos en Moscú habría paralizado cualquier avance diplomático. Sin embargo, al fallar, los autores intentaron manipular la narrativa. Acusaron a Rusia de sabotaje, esperando que la comunidad internacional la condenara. Pero la respuesta del Kremlin sorprendió a todos. En vez de caer en la trampa de la reacción violenta, Moscú optó por la frialdad estratégica. Lejos de caer en la ira o la represalia automática, Moscú optó por el control frío. Emitió pocas declaraciones, responsabilizó directamente al líder enemigo, subrayó que el ataque ocurrió en pleno proceso de paz y advirtió que su postura sería ahora radicalmente distinta. Rusia se retiró de todo compromiso previo, endureció su posición y dejó claro que el diálogo estaba muerto con un interlocutor tan traicionero. Esta respuesta recuerda la doctrina de la disuasión nuclear. Actuar con frialdad y cálculo, nunca con impulsividad. La figura de Trump quedó gravemente dañada. Aunque intentó mediar y presionar por un verdadero acuerdo, fue instrumentalizado como simple escudo para una provocación internacional. Esta humillación pública redujo su credibilidad y su margen de maniobra, tanto dentro como fuera de su país.
La historia de la diplomacia está llena de mediadores que, al ser traicionados por uno de los bandos, pierden toda influencia, como Kofi Annan en el conflicto sirio. El golpe más duro recayó sobre el régimen provocador. Ya ni siquiera Estados Unidos lo reconoce como interlocutor válido. Han perdido el último puente hacia un acuerdo y con ello toda esperanza de apoyo occidental relevante. Sus aliados europeos, apostando por una salida negociada, quedan ahora expuestos, aislados y bajo la sombra de un error histórico que los perseguirá. La pérdida de legitimidad de un régimen tras un acto así es comparable a la caída de Slobodan Milošević tras la guerra de Kosovo. Cada paso en falso de los organizadores erosiona su legitimidad y achica su margen de acción en el tablero internacional. El riesgo es máximo. Pierden aliados, compromisos y la protección política que creían segura. El equilibrio europeo se ha alterado de modo irreversible y la seguridad regional pende de un hilo. Así como en 1991, cuando la disolución de la Unión Soviética transformó de un plumazo los equilibrios de seguridad en Europa Oriental. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué caminos quedan realmente abiertos y cómo redefinirá este nuevo clima de frialdad estratégica la relación entre Rusia, Estados Unidos y el resto del mundo? ¿Es posible reconstruir la confianza tras un intento de magnicidio en pleno proceso de paz? La historia dice que no es sencillo. Después del atentado contra Ronald Reagan en 1981, la relación con sus adversarios se endureció. La sombra de la traición tarda décadas en disiparse. Las repercusiones inmediatas ya se sienten en las capitales europeas. Pronto, las potencias tendrán que tomar decisiones que podrían sellar el destino de una generación. Desde Berlín hasta Bruselas, la pregunta no es solo cómo responder, sino cómo evitar que el continente caiga en una espiral de desconfianza y rearme, como sucedió tras la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y el ascenso de extremismos. ¿Qué ocurre cuando los líderes cruzan líneas rojas y rompen garantías personales? El intento de asesinato no solo fue un acto desesperado, sino el verdadero punto de no retorno. Desde este momento, el tablero político y diplomático se reinicia. Rusia ya no tiene razones para mantener ninguna de las concesiones que hace apenas unos días parecían posibles. Es como si tras la crisis de los misiles en Cuba, uno de los bandos hubiera intentado eliminar al otro. La confianza jamás se habría restablecido. Moscú lo deja claro. Todas las negociaciones previas quedan canceladas, y cualquier nuevo acuerdo deberá fundarse en la fuerza, jamás en la confianza. La buena voluntad ha desaparecido. La reacción rusa, fría y calculadora, evidencia de inmediato quién controla la situación. Del otro lado, reina el aislamiento. Buscan a quién culpar, pero ya no existen garantías ni apoyos reales. Este tipo de aislamiento recuerda el que sufrió Sudáfrica durante el apartheid, cuando la comunidad internacional le dio la espalda tras sucesivos abusos. Estados Unidos enfrenta ahora una presión interna y externa nunca antes vista. Washington intentará compensar el caos incrementando su peso diplomático y militar sobre el régimen que provocó la crisis. Sin embargo, Europa, temerosa de una escalada y exhausta por los riesgos, elegirá apartarse, dejando la iniciativa en manos de otros. El régimen señalado queda más solo que nunca, sin aliados sólidos, sin la certeza de que alguien lo defenderá. Esta soledad estratégica recuerda el aislamiento de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando nadie acudió en su auxilio y la marginación fue total. El atentado parte la historia en dos. Las posturas se endurecen, la diplomacia se vuelve cortante y cada movimiento adquiere un riesgo mortal. El peligro de escalada aumenta. Cualquier error de cálculo puede desencadenar una crisis europea sin precedentes. La seguridad continental cuelga de un hilo y la tensión se percibe en cada declaración, en cada gesto, en cada maniobra táctica. Así ocurrió en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando las alianzas y las amenazas crearon una atmósfera de miedo y suspicacia imposible de disipar. Mientras Moscú exhibe la serenidad de quien marca el ritmo,
En el bando contrario, solo hay confusión y temor a las consecuencias de sus propios actos. Subestimar este giro estructural sería letal. Quienes no comprendan la gravedad del momento están destinados a repetir errores, poniendo en jaque la seguridad y el futuro de toda Europa. La historia juzga con dureza a quienes ignoran las señales de alerta, como sucedió con los líderes europeos en los años 30. La partida ha cambiado para siempre, pero las piezas apenas empiezan a moverse. ¿Quién dará el siguiente paso cuando cada decisión puede incendiar el continente? En este clima, cualquier provocación menor podría escalar hasta un conflicto mayor, como sucedió con la Guerra de los Balcanes a finales del siglo XX. En diplomacia, existen reglas sagradas que no pueden quebrantarse sin desencadenar consecuencias históricas. La primera es clara. Jamás se ataca a un líder nuclear en pleno proceso de negociación. Romper este principio asegura una respuesta inevitable y ejemplar. Quienes lo han ignorado, a lo largo de la historia, han pagado un precio irremediable. Recordemos el destino de quienes atentaron contra líderes en acuerdos clave, como el asesinato de Yitzhak Rabin, que sepultó el proceso de paz en Oriente Medio. En momentos críticos, ceder ante la emoción o el teatro político conduce al desastre. La improvisación o las provocaciones solo aceleran la caída de quienes apuestan al riesgo. Así lo aprendieron los líderes de la primavera árabe, que al subestimar las consecuencias de sus actos, desencadenaron años de conflictos y retrocesos. Rusia, ante el reciente atentado, no ha reaccionado bajo presión ni impulso. Moscú observa, calcula y prepara respuestas capaces de alterar el equilibrio global de manera inolvidable. El mensaje es inequívoco. Toda acción imprudente tendrá consecuencias, y ninguna será accidental. La doctrina de la respuesta asimétrica, presente en la estrategia rusa desde la Guerra Fría, se reafirma. La venganza puede ser lenta, pero será devastadora. Los líderes que intentan jugar con las líneas rojas de la diplomacia suelen descubrir demasiado tarde que las consecuencias son fatales. La soberbia y la ilusión de impunidad rara vez quedan impunes. Así le ocurrió a Saddam Hussein cuando invadió Kuwait y subestimó la reacción internacional. Hoy, el mundo entero observa cómo el tablero geopolítico se transforma. Cada crisis deja cicatrices y enseñanzas que definirán el futuro de las negociaciones internacionales. Nadie quiere ser el próximo ejemplo trágico que ilustre los libros de historia. Como ocurrió con la Guerra de Corea, cuyo armisticio aún es frágil y la desconfianza, permanente. Ignorar estas lecciones no es solo un error individual, es una condena colectiva, capaz de arrastrar a naciones enteras hacia el abismo. El precio de la imprudencia siempre lo paga una multitud, no solo el infractor. Así lo demostraron los años de la Gran Depresión, cuando las decisiones de unos pocos arrastraron a millones al desempleo y la miseria. Ahora, el desenlace ya no depende de palabras vacías, sino de decisiones concretas. ¿Qué camino queda abierto? En este contexto, la prudencia, la reconstrucción de canales de confianza y la vigilancia constante son los únicos pasos posibles para evitar la catástrofe. Las potencias pueden optar por relanzar un proceso de mediación, buscar apoyos multilaterales o incluso recurrir a la ONU, pero la tarea será ardua y el margen de error mínimo. El atentado ha roto las reglas del juego y puesto a prueba los límites de la diplomacia. Habrá consecuencias que marcarán la política europea y global por generaciones. Así como la firma del Tratado de Westfalia, en 1648, redefinió la soberanía y el equilibrio de poder, este suceso redefinirá el orden mundial por venir. Las reglas del juego se han transformado ante tus ojos. ¿Estás listo para lo que se avecina? El futuro es incierto, pero la historia enseña que la resiliencia, la prudencia y el aprendizaje de los errores pasados pueden evitar el desastre. Lo que presenciaste no es un simple giro en el tablero internacional. Es el instante en que la realidad supera cualquier ficción. El intento fallido de asesinato contra el presidente ruso, en pleno proceso de paz,
ha destruido la última esperanza de diálogo y expuesto el verdadero precio de la imprudencia política. Como en la caída del muro de Berlín, hay momentos en que el mundo se detiene. Este es uno de ellos. Muchos anticipaban una respuesta violenta, la reacción visceral que confirmara todos los clichés sobre Moscú. Pero la respuesta fue otra: gélida, calculadora, implacable. Con solo unas frases, Rusia alteró el mapa estratégico, redefiniendo quién toma la iniciativa y quién queda relegado, buscando en vano un terreno que ya no existe. Es la lección de la historia. Los que apuestan al caos suelen ser víctimas de su propia trampa. Hoy, quienes apostaron por el riesgo extremo han acabado por autodestruirse. El atentado no solo falló en su objetivo inmediato, sino que dinamitó cualquier posibilidad de credibilidad para sentarse nuevamente a negociar. El daño diplomático es irreversible y el aislamiento, una condena autoimpuesta. Así como la URSS quedó aislada tras la invasión de Afganistán, ahora el régimen provocador enfrenta un futuro incierto y sombrío. Comprender esto es vital, porque el peligro real no está en la reacción visible, sino en el cambio silencioso de las reglas. Moscú ya no acepta las condiciones de siempre. Los compromisos pasados se ponen en duda, los aliados occidentales quedan desorientados y hasta el mediador más influyente ha quedado expuesto y humillado ante el mundo. Es el final de una era y el inicio de un periodo de incertidumbre que exigirá lucidez y firmeza. Este es el momento crucial. Quien no entienda lo que ha ocurrido quedará perdido en una nueva realidad, donde los viejos esquemas de poder ya no funcionan. Solo quienes sean capaces de analizar más allá del ruido podrán prever los próximos movimientos y proteger sus propios intereses. Es el desafío de nuestro tiempo: aprender de la historia, actuar con prudencia y no dejarse arrastrar por la inercia del desastre. El teatro de las apariencias ha terminado. Comienza una etapa mucho más dura, donde solo la comprensión profunda de la historia permitirá navegar el futuro sin sucumbir. La pregunta, ahora, es si los líderes y los pueblos sabrán estar a la altura de este reto histórico. ¿Estás dispuesto a mirar más allá del espectáculo y comprender lo que realmente está en juego? Porque de esa respuesta depende, quizá, la paz o la guerra de toda una generación.